¿Qué harías si tu hija te corre de su casa y no tienes a dónde ir? Pues no tendría que depender de ella y pues buscaría un lugar donde vivir. Pues buscaría otro lugar, no es como que forzaría que me tenga ahí con ella. Pues en primera instancia o correría con algún amigo, algún familiar o directamente ya a un hotel y después buscaría mis propios medios por los cuales conseguir algo donde vivir. Mi hija me corrió de la casa, ese es el tema, ¿verdad? Y un tema que es increíble, sobre todo para quienes veneramos, no amamos, veneramos a nuestra madre cuando tenemos la fortuna de tenerlas, ¿verdad? Sí. En mi caso ya no, pero pues en su caso no se sabe. No. ¿Nunca más volvieron a saber de la mamá? No, Rocío, nunca. ¿Y del papá? Tampoco. Ajá. Le cuento que la última vez que yo lo vi fue en un cumpleaños cuando yo cumplí 4 años. Me llevó un pastel. O sea, es increíble, Iván. Fíjate, dicen que los seres humanos solo tenemos una memoria o recordamos cosas que sucedan de los 5 años en adelante. Y que por supuesto los primeros 5 años son los que marcan, digamos, la personalidad, ¿no?, de un ser humano. Desde los 3 años, ¿se acuerda? Las cosas que recuerda, y son muy fuertes, son muy duras, ¿no? Precisamente por eso, porque las emociones tan intensas hacen como que el recuerdo se fije de una forma más firme. Qué feo. Tanto para bien como para mal. Y digo, lo que vivió emocionalmente es así. Si lo aislamos de todo lo demás, es muy fuerte, es muy intenso. Ha sido muy feo, muy feo. Sí. Ahora, hablando de los derechos de los niños, que tanto hemos comentado aquí, David, antes de verdad se hacía caso omiso, ¿no?, de lo que un niño decía. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera teníamos derecho de levantar la voz cuando niños, como que no contaba, como que cuéntaselo a tu papá o no, pero ante la ley no, o sea, no avanzábamos en nada. Totalmente, Rocío. Desafortunadamente, más que derechos, lo que existía y lo que se reconocía eran las limitantes. Ay, sí. Se creía, lastimosamente, que era la formación y la manera ideal de educarnos como niños o niñas y que iba a ser la fórmula idónea para poder tener mejores resultados. Afortunadamente, con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta, y una de las exposiciones de motivos en cualquier ley que protege hoy a las niñas y a los niños y adolescentes, evidentemente menores de edad, pues el resultado es ese, que la fórmula no dio resultado como tal, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente hoy ya las limitantes han quedado completamente fuera y al contrario, lo que se reconoce es la variedad y la amplitud de facultades que puede desarrollar un menor y evidentemente lo que influye en su formación. Adelante, producción, con Vero. Quiero decirle a mi madre que la casa es mía y es la única herencia que mi padre me dejó antes de morir. Mi madre es una exagerada. Aquí nadie la ha corrido. Más bien ella se quiso ir sola. Es momento de que mi madre ya regrese a su pueblo, pues solamente es la única manera en la que ella va a estar más tranquila. Bienvenida. Buenas tardes, Vero. Rocío. ¿Cómo estás? Pues enojada, ¿cómo podría estar? ¿Más que yo, tú crees? Pues sí, porque yo sé la verdad de las mentiras que viene a contar mi mamá. No, te voy a decir algo. Yo hasta dolor de cabeza ya tengo de lo que me estoy aguantando de llorar. Porque quizá tú no conoces la verdadera historia. Sí, la conozco. No hace falta Bueno. que yo viva con ustedes. ¿Qué de lo que platicó tu mamá es mentira? Pues de que yo la corro así como ella dice. Ah, no cambiaste la chapa de la puerta. Solamente le estoy diciendo que ya es tiempo de que ella haga ¿Cambiaste la su- chapa sí. de la puerta, sí o no? Sí, Rocío. ¿Con qué derecho? Con el que es mi casa. No, es señora. mi derecho. No, señora. Claro Antes que de sí. ser tu casa, es la casa de tu mamá. Y tienes Pero que ella respetar. ya hizo su vida. Sí o sí. ¿Perdón? Ella ya hizo su vida. No, la que tiene que hacer su vida eres tú. La estoy haciendo. No. En mi casa. No. Claro que sí. La casa es de tu mamá, no es tuya. Es mía, Rocío. Ok, voltea para allá. David Ruiz, mucho gusto. Abogado. gusto. ¿Sí? Mucho gusto. ¿De quién es la casa, David? Según Afortunadamente la ley contempla, en el momento en el que fallece su esposo, la ley contempla que más del 50%, por no decir 2/3 partes de la masa hereditaria, de inmediato y automáticamente pasan a ser propiedad de la señora Bernarda. Entonces, Pero ella tiene la conciencia de que mi papá me la heredó a mí. Ese era el deseo que mi papá tenía antes de morir, te lo dijo. lo has ¿Tienes dicho de la algún mejor documento que lo manera. acredite? Pero es más valiosa la palabra de mi padre. No, tu papá... Ella decía amarlo, por entonces favor, ¿dónde está la palabra de mi Pregunto, ¿tu papá vive?
No, ya no vive. ¿Tiene validez la palabra del Señor, que en paz descanse, espero? No, lo has dicho de la mejor manera. Para mí fue sí el tiene deseo, validez. fue el deseo de tu padre. Jurídicamente y legalmente se quedó ahí, en un deseo. Para empezar, porque la palabra, a diferencia de tener un testamento y de que la ley y la voluntad de tu padre haya sido esa, es muy distante, muy diferente de lo que la realidad plantea al día de hoy. Es importante que sepas y reconozcas que eres un heredero, pero no eres propietaria del inmueble, y aunque Así tuviera 2 o 3. Así es. Lo y aparte, reconozco, Rocío. ¿y entonces? Soy la heredera, entonces tengo No, autoridad eres sobre esa una casa. heredera. La Única. heredera principal. No, señora. No, única. No, señora. A ver, la heredera principal de esa casa es tu mamá. Claro que Porque no. fue la concubina. ¿Tú le vas a hablar de leyes al abogado? No, pero ¿Nos vas a yo dar ya una clase hice o mi qué? parte como hija de ver a la señora, que es mi mamita. Yo ya la cuidé, yo ya la atendí. Cuando se enfermaba, ahí estaba Verónica. Cuando necesitaba alimento, ahí estaba Verónica. ¿Y qué ¿Que le lo hace niegue? pensar que ya no necesita de usted, que ya no quiere o que ni siquiera necesita algún otro tipo de cuidado, que ya no va a tener enfermedades, o peor aún, que tiene un mejor techo que el que ha tenido ahorita? Porque Yo sé que lo déjeme va a tener. recordarle una cosa, ella tiene derecho a seguir manteniendo el nivel de vida que tuvo hasta antes y después de cuando falleció su esposo. ¿Por qué tendrá que ser usted y no la ley, otra circunstancia de salud, o peor aún, de fallecimiento, la que cambie esas circunstancias? ¿Qué le hace pensar que es usted Es la yo que lo va a tengo una determinar? responsabilidad, así como ella cumplió con su responsabilidad conmigo, ahora me toca a mí cumplir la responsabilidad que tengo con mi hija. Ay, qué Mi bueno hija que tiene dijiste 3 años. responsabilidad. Qué bueno que dijiste responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que ir a una pausa comercial, pero antes de eso, yo sí te voy a dejar muy clara mi responsabilidad. Pelear por los derechos de quien venga a este foro. Y en este caso, Los derechos los tiene mi voy hija. a pelear los derechos de tu mamá, sí o sí, junto con el abogado y junto con el Yo no le voy a dar psicólogo. mi casa. ¿No? No. ¿No? No. Lo vamos a ver. Déjame ir a una pausa comercial. Y pues sí, de repente me sacan el tapón, pero respira y suelta, dicen por ahí, ¿no? ¿Usted que me va a soltar un comentario público? Por favor, aquí están las redes sociales, código QR, yo voy y vengo. ¿Qué tal, Así o más empoderada. ¿Qué pasaría si usted de repente, que sale por las tortillas o sale al súper o sale al cine, llega, mete la chirrin, chin, chin? No, pues mi hija o quien sea decidió cambiar la chapa de la puerta o la combinación. Y pues ya, me quedo en la calle. Como por... Regreso.